Insurgencias, estudio de caso. Alfaro Vive Carajo, Ecuador. Contexto nacional que explica su creación. Tras la muerte del abogado Jaime Roldós, expresidente del Ecuador en un sospechoso accidente de aviación el 24 de mayo de 1981, su sucesor, el doctor Oswaldo Hurtado, cedió a las pretensiones de la clase oligarca en el país, despertando en varios grupos sociales, obreros y estudiantes de clase media especialmente, fuertes ánimos de levantamiento rebelde en contra del régimen. En ese contexto, un grupo de disidentes, inspirados en la victoria sandinista en Nicaragua y el M-19 de Colombia, se fueron agrupando con una clara tendencia ideológica de izquierda. Aquí cabe recalcar que muchos de los miembros jóvenes de Alfaro Vive Carajo pertenecían ya al Frente Sandinista de Liberación Nacional de Nicaragua y al M-19 de Colombia. Para 1982 apareció el primer grafiti con la leyenda Alfaro Vive Carajo en murales de las calles de Ecuador. El triunfo de la posición más radical y agresiva de la derecha con León Febres Cordero en 1984 pasó a acelerar un difícil proceso de conformación sólida de una organización abiertamente subversiva y rebelde. Surgimiento y desarrollo del grupo. Alfaro Vive Carajo fue una organización guerrillera, subversiva y de estructura militar ecuatoriana que surgió en 1983, aunque se fundó en 1970, con grupos de campesinos de la costa y estudiantes de sociología de la Universidad Central del Ecuador, que querían conformar un solo frente para levantarse en contra del gobierno central. No tuvo actividad militar hasta los primeros años de la siguiente década. Estuvo compuesta por estudiantes universitarios de clase media principalmente. Lograban adeptos con espíritu rebelde y de lucha de las mejores facultades de ciencias sociales de las universidades de Quito y otros estudiantes del extranjero. Resalta la figura de Juan Cubi, uno de sus dirigentes, quien estudiaba en Francia y pertenecía al Frente de Liberación Sandinista Nicaragüense. Menciona que el grupo surge tras las manifestaciones en las que se agrupan él y diferentes amigos, compañeros, para lanzar piedra y expresar su rechazo al régimen. Cuando se agrupan, tenían lazos de ideologías compartidas, influidas por el movimiento 19 de abril de Colombia y el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Estos dos grupos subversivos llegan a ser sus más grandes ejemplos. Ideología y objetivos. Alfaro Vive Carajo se adscribía ideológicamente al guevarismo, al sandinismo nicaragüense y a los conceptos que abogan por el cambio social radical de las condiciones de vida de los trabajadores, a través de la lucha armada y de la revolución violenta. La ideología guevariana de iniciar con un pequeño foco la guerra de guerrillas inspiró a realizar los primeros movimientos insurgentes del grupo, quienes mantenían pocos adeptos en sus filas, pero ya realizaban acciones para que las demás personas de la sociedad ecuatoriana se les unieran. El marxismo también estaba presente en el grupo, pero a decir de Pablo Proaño, uno de sus miembros, no solo era el proletariado quien representaba la lucha de clases, sino también los estudiantes universitarios, profesionales desempleados y familias de clase media baja. El objetivo real del grupo era el de crear una verdadera revolución armada en el Ecuador, generando fuertes cambios en la democracia. Esta verdadera revolución armada era una novedad que atraía a los jóvenes con espíritu de lucha y rebeldía a las filas del Alfaro Vive Carajo. Organización interna. El grupo estaba fraccionado en pequeñas organizaciones que compartían las mismas ideologías de izquierda, comandados por Arturo Jarrín, quien se encargaba de unir a estos grupos en un solo frente y fue su líder desde el inicio. Fue un comandante carismático y que gozaba de buena acogida por parte de todos los miembros del grupo. Arturo Jarrín lideraba grupos de ciudadanos de la costa y estudiantes universitarios de Quito, que conformaban en un solo frente Alfaro Vive Carajo. Se encargaba también del reclutamiento de más adeptos para su grupo. No fue una organización con un tronco único, provenían de distintas experiencias unidos sólidamente, pero con ciertas particularidades e identidades. Los miembros de la guerrilla cumplían funciones compartidas de manera horizontal, pero sus líderes tenían su legitimidad y respeto. Entre ellos Arturo Jarrín, Ahmed Vasco Nesbiteri, Ricardo Jarrín Jarrín, Rubén Ramírez Olmedo, Manuel Cerón Robalino, Mireya Cárdenas y Edgar Frías.
Su comandante junto con otros más estuvieron detenidos por el robo a un banco y fueron liberados tras cavar un túnel en el expenal García Moreno por parte de sus combatientes. Estrategias y financiación. Dentro de sus estrategias se encontraba iniciar la guerra de guerrillas en foco, como el modelo de Ernesto Che Guevara, iniciar y esperar que la población se adhiera a la lucha y se creen un grupo más grande y con mayores adeptos. Se tomaron medios de comunicación escritos para imprimir panfletos, así como brindaron entrevistas personales a reconocidos periodistas de televisión y radio, como es el caso del periodista Carlos Vera. Basaron su táctica en la economía de recursos tanto humanos como logísticos, con ataques en el entorno urbano, llevando a cabo robos y secuestros extorsivos. Para su financiación tuvieron que aplicar tácticas de asaltos en entidades financieras y secuestros. Entre los más conocidos se encuentran el robo al Banco del Pacífico en Guayaquil y el secuestro extorsivo del banquero Naim Isaías, uno de los banqueros más importantes de la época, quien falleció en un operativo ordenado por el presidente León Febres Cordero en Guayaquil, junto con el resto de subversivos. También asaltaron y robaron las espadas del general Eloy Alfaro en el Museo de la Ciudad de Guayaquil, sin fines económicos aparentes, pero con una estrategia de reconocimiento y respeto para el grupo. Conclusiones. Alfaro Vive Carajo fue un grupo conformado por jóvenes estudiantes universitarios en su mayoría, quienes se inspiraron en la revolución del Frente Sandinista de Liberación Nacional y el Movimiento 19 de Abril de Colombia, la Revolución Cubana específicamente en los postulados de Ernesto Che Guevara. Arturo Jarrín es asesinado junto con otros comandantes de la guerrilla, lo que supuso un resquebrajamiento dentro de sus filas. Llevaron a cabo un combate urbano en contra del régimen del expresidente León Febres Cordero, atacando entidades financieras ligadas a él mismo. Su objetivo fue el de levantarse en armas y realizar cambios democráticos en el país, representando según ellos a las clases sociales más desfavorecidas. En 1986 es el inicio del fin para Alfaro Uribe Carajo. Se realiza una política de mano dura por parte del gobierno central en contra de sus miembros, quienes fueron perseguidos, torturados y asesinados. Se creó incluso un escuadrón volante de búsqueda y muerte para todos aquellos pertenecientes al grupo. Desde de vista personal, Alfaro Uribe Carajo no gozó del apoyo coyuntural de más organizaciones de clases trabajadoras, obreras y campesinas del país, para lograr cimentar una verdadera guerra de guerrillas y llevarla también al espectro rural, que hubiese sido un factor de vital importancia para la continuidad del grupo, ya que se debe recordar que un punto de gravedad dentro de una guerra asimétrica, como es la de este caso, es la población. Los constantes atropellamientos a los derechos humanos que sufrieron por parte del gobierno debilitó aún más a todos los miembros del grupo. Personas que simplemente se identificaban como simpatizantes eran encarcelados y si se demostraba que eran pertenecientes al grupo o afines eran torturados y posteriormente asesinados. Alfaro Uribe Carajo dejó las armas definitivamente en 1990 tras mantenerse con poco o nada de los miembros de su grupo en activo, quienes planearon conformar una organización política que hasta el día de hoy no ha visto la luz. Sus operaciones se vieron muy gastadas y debilitadas por falta de planeamiento, estrategias y entrenamiento dentro de sus filas. Muchas gracias. Referencias bibliográficas.